Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. Pues aquí, en esta transmisión, pues con de lujo, de gala, de fama, aquí con mi hermano Dani Córdoba, este, pues que pocas veces, ¿verdad? Lo he podido invitar a transmitir conmigo y pues me da mucho gusto. Por ahí, ojalá y que ahorita pueda compartir el link para si quieren entrar. O si no, por ahí mi hermano Dani, a ver si puede compartir el link para a ver si alguien de los que comentan, pues gusta entrar. Este, Mi nombre es Gabriel Álvarez, soy de acá de México, de acá de Tamaulipas, y pues soy católico y sirvo en la iglesia de María Reina de la Paz. Pues aquí con un poquito de gripa, al igual que mi hermano Dani, pero pues bueno, teníamos el deseo de saludar y de compartir un poquito a ver si no se suben los ánimos, a ver si no terminamos debatiendo, pero bueno, lo principal es compartir, y pues hacer la voluntad de Dios y seguir transmitiendo, y pues algún mensaje bueno ha de salir. De los dos a lo mejor se hace uno. Adelante, Dani. Bueno, Dios me los bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba. Tengo mi canal en YouTube que es el Evangélico Dani Córdoba. Soy cristiano evangélico, no denominacional. Y cuando me refiero a que no tengo denominación, es que Jesús no vino a fundar denominación. La verdadera iglesia de Cristo se identifica así como se oye, iglesia de Cristo. Él no vino a fundar una institución con nombre. Claro que los nombres que se le asignan a diferentes congregaciones se les llama denominación, y esto es para distinguir sobre las personas que han contribuido a la doctrina. Y hay que recalcar que, por ejemplo, ni Lutero ni Calvino hicieron sus propias denominaciones o sus propias iglesias, sino más bien las personas que fueron seguidores de ellos, eh, para distinguirla de la Iglesia Católica, se hicieron llamar calvinistas o luteranos. Y de ahí vamos a ver muchas ramas, ¿verdad?, provenientes del protestantismo, como es la Iglesia Presbiteriana y bueno, muchas otras denominaciones más. Entonces, yo soy un cristiano evangélico y me considero cristiano primeramente porque seguimos a Jesús. Y evangélico por el evangelio. Jesús dijo: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Sí, entonces yo soy cristiano evangélico, y bueno, vamos a tener un compartir con Gabriel, mi amigo Gabriel, y él quiere que dialoguemos sobre la iglesia. Eh, entonces, no es un debate, es un compartir nada más. Queremos que esto tenga como consecuencia edificación en cada uno de ustedes, y que ustedes formen su propio criterio, ¿sí? Eh, Vuelvo a repetir, usted solamente puede decidir, distinguir quién tiene la verdad y de qué manera nosotros podemos presentar la verdad. Adelante, Gabriel. Así es, mi hermano Dani, pues te agradezco bastante que estés aquí conmigo, en diálogo. De hecho, ¿verdad? Quiero que sepan, ¿verdad? Que pues realmente somos muy amigos y pues nos queremos mucho, ahí en los chats, hemos tenido mucha fraternidad, mucho acercamiento, al igual que Regalado, al igual que muchos otros. Y pues siempre en los chats hemos compartido bastantes temas muy interesantes. Y pues ahorita que se presta tenemos esta oportunidad de poder transmitir en vivo, pues yo he querido, ¿verdad? Mi pensamiento en estas transmisiones pues ha sido precisamente eso, que podamos salir en vivo, que lo que aprendemos acá en los chats, lo bueno y pues lo malo también, ¿verdad? A veces salen cosas malas, pero
pues lo malo siempre hay que desecharlo. Y y pues sí, esa es la intención. Ahorita aquí vamos a tener un compartir, a ver si nos salimos peleados. Preguntas y respuestas, vamos a ver su sucesión evangélica, vamos a poder mirar sus pastores, sus obispos, o sea, todo. Ahora sí ya vamos a poder conocer lo que no habíamos podido, que se les ha preguntado mucho a nuestros hermanos no católicos, su denominación, cómo surge o de dónde surge. O sea, que hagan conciencia realmente de dónde proviene su idea evangélica. Podríamos empezar, Dani, ¿quién va a hacer preguntas, yo o tú? Adelante, Dani. Bueno, pues acabo de ver que estás externando tus dudas, así que pues haz las preguntas, yo te voy a responder con toda claridad. Amén. Pero no me vayas a preguntar a mí porque me vas a refutar, ¿eh? Tú pregunta. Bueno, mi pregunta sería esta, Dani, porque siempre, ¿verdad? Nos hemos quedado con las ganas y el deseo de saber, ¿verdad? Quiénes son sus pastores, sus obispos, cómo manejan ustedes, así como nosotros, ¿verdad? No es algo oculto, no es nada, que nosotros, por muy laicos que seamos, comprendemos quiénes nos gobiernan. Yo conozco a mi obispo, conozco mi arzobispo, conozco el cardenal, conozco al papa. Entonces, pues son varias personas, ¿verdad? Que ese es el magisterio de la iglesia que nosotros tenemos, y todos tienen nombre y son personas, o sea, son reales. Ustedes también, Dani, podrías más o menos decirnos, así como yo, ¿verdad? ¿Cómo está formada la iglesia de ustedes? Adelante, Dani. ¿Se está calentando ahí? Sí. ¿A Daniel? ¿Ya están hirviendo? No. Sí, por favor. Bueno, sí, Gabriel, mira, Mira, le puede hacer como Angelito, pasemos a la siguiente pregunta. O sea, Angelito, cuando no tiene sí, lo que respuesta pasa es o que hiciste dice, demasiado. eso no viene en la Biblia, No. pasemos a la segunda pregunta. Bueno, Ángel responde así, pero yo no, todo viene en la Biblia. Pero tú quieres que te presente mis obispos. Tú no me has presentado a tus obispos. Sí, ni siquiera mi me vas a obispo. presentar ni al arzobispo, ni siquiera, Daniel, please, ni siquiera me vas a presentar al Papa. ¿Sí? Ahora, yo te voy a presentar lo que dice la Biblia en cuanto a los cargos, ¿sí? Y en cuanto a los ministerios. Hay que recordar que Jesús, nombra a sus discípulos, a sus apóstoles, los nombra ministros. A esto, vamos a ver que él constituye ministerios que son totalmente reconocidos por la Biblia, que es el ministerio apostólico, el profético, el de evangelista, pastor y maestro. ¿Sí? Aquí no vemos que el ministerio sacerdotal exista. Ahora vamos a hablar de funciones o cargos, porque ustedes le llaman funciones, nosotros le llamamos cargos. ¿Sí? El cargo más alto es el de obispo. La palabra obispo viene de la palabra griega episcopo, que significa el supervisor
superintendente, el que mira sobre los demás. Esa es la palabra, ese es el significado de la palabra obispo. De ahí viene el cargo de anciano, que viene de la palabra griega presbítero, ¿sí? Es el significado de la palabra presbítero, significa el que tiene más edad, significa el que tiene más experiencia, o así, sencillamente dice el anciano. Eso significa la palabra presbítero. Y de ahí viene el cargo de diácono. La palabra diácono también viene derivado del griego y significa servidor. ¿Sí? La palabra ministro también significa servidor. ¿Sí? Entonces, yo te voy a presentar que este orden lo tenemos en nuestras iglesias. ¿Sí? Tenemos ujieres, servidores, ¿sí? Que en otras iglesias les llaman diáconos. Sí, la misma iglesia o la misma congregación tiene un grupo de ancianos. Estos se traducen en la palabra presbíteros. Hay presbíteros. Este grupo de presbíteros están para asistir al pastor, ¿verdad? En sus funciones o en algunas de las funciones, como predicar y guiar a la iglesia. El grupo de ancianos es el que se encarga de guiar a la iglesia junto con el pastor. El grupo de ancianos se encarga de emitir juicios en la iglesia, en el sentido de que si alguien comete alguna falta, se les reúne, ¿verdad? Y ellos son los que disciplinan, aconsejan, restauran y todo lo que tenga que ser relacionado con disciplina. Y en este caso, el pastor, que es el pastor, es el ministerio que Jesús dejó, cumple la función de acuerdo a un grupo de ancianos que en la región requieran de un obispo, o sea, de un supervisor, de un superintendente. A su vez, es también elegido no solamente por este grupo de ancianos, sino por un grupo de pastores regionales que lo van a asignar para ser obispo, ¿sí? Entonces, nosotros sí tenemos este orden. Tenemos este orden nosotros, ¿sí? Lo que quiere decir que cumplimos con el orden, cumplimos con... Es que yo no puedo decir jerarquía porque en el reino de Dios no existe la jerarquía, pero sí puedo añadir que existe un orden para edificar a la iglesia de Cristo, como la persona que estaba comentando aquí en Facebook. Dice que en Efesios 4, 11 y 12 dice que él mismo constituyó a unos pastores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero el versículo que sigue aquí es bien importante porque nos dice para qué fueron instituidos, ¿sí? Y aquí dice claramente, ¿verdad? En el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú tendrías que presentarme, por ejemplo, yo sé que esto lo enseña tu iglesia, no lo enseña la Biblia, pero sería mucho pedir que tú me mostraras con la Biblia donde habla de arzobispos, ¿sí? Donde habla de cardenales. Entonces, aquí yo te presento con la Biblia nuestro orden, ¿sí? Porque en la iglesia debe de haber un orden. Ok, muy bien. Acuérdate que no es debate, ¿eh? Y que las preguntas nomás las voy a hacer yo, porque si no, luego me refutas. Bueno, mira, realmente nosotros, lo mismo que tú has nombrado, lo mismo que tú has dicho, lo mismo que tú me has enseñado, es lo mismo que nosotros tenemos como gobierno dentro de la iglesia. Le llamamos magisterio, le llamamos jerarquía,
porque todos tienen un puesto diferente, como tú lo acabas de decir. O sea, me gustaría saber algo, ¿verdad? No sé si sería muy impertinente preguntarte si tú has ocupado algún puesto dentro de algún cargo dentro de la iglesia. No sé si me podrías contestar, y ya que esa pregunta, pues si tú me la haces, pues yo también te la podría contestar. Adelante, Dani. Sí, claro que sí. En algún tiempo de mi vida llegué a ser diácono, ¿sí? Eh, y me tocó lo que es barrer el lugar donde nos congregamos, acomodar las bancas. En ese entonces usaban bancas, ¿verdad? Largas, como las que en algunas veces se usan en algunas iglesias católicas. Acomodar el lugar donde el pastor predica. Y bueno, eso es lo que hacía yo. Entonces tenía yo el cargo de diácono. Tenía yo la oportunidad de asistir a los ancianos, ¿sí? Y también llegué a ser anciano, ¿verdad? De un grupo de personas que el pastor eligió para que le asistieran en sus funciones. También, claro, sí tuve el cargo de ser anciano. Y esto solamente hasta ahí nada más llegué en estos dos cargos. En cuanto a ministerio, tuve la oportunidad de evangelizar en las calles, en las cárceles. Tuve la oportunidad de evangelizar persona a persona, ¿sí? Y también tuve el ministerio de la enseñanza, ¿sí? Entonces, sí, gracias a Dios he tenido participación en los ministerios. No me considero evangelista, aunque participé en el ministerio evangelístico, thank you, y participé en el ministerio de la enseñanza. Y hasta ahí nada más. Me hubiera gustado ser pastor, pero sí, bueno, si el Señor no me lo ha permitido, pues bueno, Él es el que se encarga de dar los ministerios, no solamente los ministerios, sino que se lleven a cabo el desarrollo de estos ministerios. Entonces, como dice aquí el libro de Corintios, que Él es el que da los dones, Él da precisamente los ministerios. Yo no me puedo autonombrar evangelista si no estoy evangelizando, no me puedo autonombrar pastor si no estoy guiando un cuerpo de una congregación a la cual necesite ser asistida en palabra y en consejo. Entonces sí he participado. Es curioso, ¿verdad? Una observación, Dani. Me gustaría, ¿verdad? Que me pudieras ayudar, a comprender. Me dices que también llegaste a ocupar el puesto de anciano. Entonces, al ocupar el puesto de anciano, ese sería el último, según bíblicamente, porque el anciano viene a ser el supervisor de toda la iglesia. O a lo mejor yo estoy equivocado bíblicamente, o tú, quisiste tomar un puesto que no es. No, el último cargo es el de obispo. Obviamente no podría yo ser obispo sin haber sido antes pastor. Y además no son cargos que yo tomé, que yo se me hubiera antojado autoproclamarme un diácono o un anciano. En la ordenación del diácono es el pastor el que lo propone, ¿sí?
Y el grupo de ancianos son los que deciden junto con la iglesia entera, ¿sí? Muy diferencia de ustedes, que es el magisterio quien los nombra, es el magisterio quien los ordena y es el magisterio que da la aprobación, ¿sí? Ahí en nosotros sí está la participación de la iglesia, y cuando decimos que hay participación de la iglesia, decimos que la congregación entera participa, ¿sí? Nosotros consideramos iglesia a los laicos, a los creyentes, a los asistentes, a los ya miembros, los consideramos iglesia. En el caso de ustedes, solamente iglesia es el grupo del magisterio, aquellos que han sido o que tienen algún cargo ministerial. Entonces, yo lo digo porque yo fui católico. Yo nunca en mi vida vi que a la iglesia se le diera participación. Bueno, en este caso, a los laicos, ¿verdad? Porque se les considera feligreses. Se me quedó mucho esta palabra, ¿sí? Se les considera feligreses, pero no se les considera iglesia. Nunca en mi vida me tocó ver que los feligreses o los laicos tuvieran la participación en la elección de algún diácono o de algún anciano. Es más, los ancianos, o sea, los episcopos, los presbíteros no están asistiendo a los laicos, no están asistiendo a los feligreses. En cambio, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, sí, los ancianos están asistiendo a los laicos. Entonces, a ver, entonces un anciano no es precisamente un obispo, así es como tú me estás diciendo. Entonces, yo pensé que el decir anciano quería decir el más grande, el puesto más grande. Entonces, pues a lo mejor es definición de nombres en los cargos, pero yo creo que son parecidos. No, nada más me gustaría mucho que me pudieras decir o informar o para saber cuánto tiempo tienes tú de que dejaste la Iglesia Católica, Dani. Bueno, pues mira, ya estaba yo ya cerca de los 30 años, ¿verdad? Cuando me convertí al Señor. Y yo digo convertí al Señor porque eh, fue muy, la lectura de la palabra fue muy determinante para mí, conocer y entender que yo no estaba en Cristo Jesús, muy independientemente si era yo ignorante o no, en cuanto a lo que enseña la Iglesia Católica. Sí, creo que la mayor parte de la gente que asiste a la Iglesia Católica lo hace más por costumbre y por practicar una religión que recibió de herencia de sus padres. Y en este caso, podría ser mi caso. Sí, yo era católico por la práctica, por la herencia, por, vamos a decir así, como dicen en México, lo que te inculcan. Sí, a mí me inculcaron y eso fue lo que yo practiqué, por lo que me inculcaron, no porque hubiera una convicción propia. Y además, pues, yo no tenía que debatir con los cristianos, al contrario, yo los retaba a que me dijeran por qué ellos tienen ciertas prácticas que eran muy distintas a las nuestras y que yo consideraba que nuestras prácticas eran las correctas. Lo que a mí me hizo cambiar es que ellos me dijeron, lee la Biblia. Cuando tú encuentres en la Biblia que lo que tú practicas está ahí, entonces dialogamos. Entonces yo tuve cuando menos un mes para leer el Nuevo Testamento y tratar de encontrar que lo que yo creía y que mis prácticas realmente estaban en la Biblia. Entonces, pues tuve que regresar con las manos dobladitas y decir, lo siento, no encontré nada que, que la Biblia enseñe y que esas prácticas estaban en la Biblia. No lo pude encontrar.
Entonces, tengo ya un poquito más de 20 años, ¿verdad? Que dejé el, el catolicismo. Digamos que un poquito menos de la mitad de mi vida soy cristiano. Casi toda mi vida he sido católico. O sea que por años sigues siendo todavía católico hasta que rebases los 30, entonces ya dejas de ser católico, ya serías protestante. Entonces, 30 más 20 serían 50. Entonces, a los 50 años ya se puede uno en la iglesia protestante ser anciano. Pregunto. No, no, no. Acá en iglesia te consideran anciano. Hay que recordar de dónde viene la palabra anciano. La palabra anciano viene de la palabra presbítero. Recuerda que tiene varios sinónimos dentro de lo que es el lenguaje griego, que dice es el con más experiencia, el que tiene más años o el anciano. Esos sinónimos son los que tiene dentro del vocabulario. Ok, se le considera anciano no porque tenga más edad, dice ahí porque tiene más experiencia. ¿Por qué me hicieron anciano a mí? Ok, porque en esos tiempos yo leía mucho la Biblia. A la iglesia entera, a la congregación entera yo le ganaba. Es más, le ganaba yo a la madre, a la iglesia madre, a la iglesia que nos llevó ahí a la misión y que se hizo iglesia más tarde, una iglesia de más de 600 miembros. Yo devoraba la Biblia, todos los días leía la Biblia. Y entonces en esas iglesias acostumbran a hacer estadísticas de lectura. Entonces, una vez que nos visitaron ahí en la pequeña iglesia donde yo estaba, máximo, ¿cuántos eran? Unos 50, 60 miembros. La iglesia madre nos visitó y entonces empezó a ver las estadísticas de lectura de la Biblia y se sorprendieron a que cuando vieron que las estadísticas de la pequeña iglesia donde yo estaba superaba a la iglesia madre. Imagínate, una iglesia de una congregación de 50 miembros superó en lectura de Biblia a una iglesia de más de 500 miembros. Entonces, yo devoraba la Biblia, memorizaba muchos textos, memorizaba yo los salmos. Sí, esto a mí me llegaron a considerar que ya tenía un poco de conocimiento más que a unos miembros que ya tenían años en la iglesia. Tenía yo aproximadamente 2 años de ser miembro y entonces hicieron un examen, ¿sí? Para ver cuánto conocimiento de palabra había en uno. Claro, conocer Biblia no es siempre conocer doctrina. Yo confieso que sabía mucha Biblia, pero no sabía mucha doctrina. Bueno, pero midieron mi conocimiento de la Biblia y consideraron que yo podría ser anciano. Y de esa manera ellos me ordenaron anciano. Es curioso, Dani, o sea, a los 2 años o sea, 30 años de católico, entras a los 2 años dentro de la iglesia protestante y ya eres anciano. O sea que lo que habías aprendido en 30 años de católico superaba en 2 años a los hermanos que no eran católicos. Eso es lo que me diste a entender. Pues qué bueno, ¿verdad? Porque pues realmente, ¿verdad? Habla bien, ¿verdad? De los católicos, porque que pueden llegar, es como si yo me hago protestante, a los 2 años ya puedo ser anciano. Bueno, tienes que mostrar que tienes conocimiento de la palabra y tienes que mostrar que tienes conocimiento de la doctrina. ¿Sí? Tú puedes tener 20, 30 y hasta 40 años dentro de una iglesia evangélica, pero no sabes nada de Biblia, no sabes nada de doctrina. La gente, ahí somos cuidadosos. Sí, no porque tengan 40 años dentro de una iglesia evangélica, se los va a considerar ancianos
o diáconos. Sí, es más, hay que recordar que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cuando eligen a Esteban, Esteban era un joven entre los 14 y 16 años. La elección para que él fuese diácono tenía que tener conocimiento de las Escrituras y ser lleno del Espíritu Santo. Sí, entonces imagínate, Esteban era un jovencito, era un adolescente, sí, era un adolescente y lo escogieron. Ahí la iglesia se reunió y lo nombraron diácono. ¿Sí? En nuestras congregaciones se cuida que la persona que vaya a compartir tenga conocimiento, pero puedes tener 1000, ahora sí, entre comillas, ¿verdad? Y de una manera sarcástica, puedes tener 1000 años, pero si tu conocimiento ni siquiera supera a 3 meses de convertido, nadie te puede hacer anciano. Entonces, podríamos decir que como David Tavilo puede ser anciano o como Israel Gómez tienen ese puesto o ese cargo de ancianos, o será para ellos diferente. Bueno, a esto hay que aunarle el testimonio y la constancia en la iglesia, ¿sí? Fíjate, aquí viene el contraste de esto ahora. Podrá tener mucho conocimiento, pero la iglesia lo tiene que conocer, el testimonio, ¿sí? Si yo ando afuera de borracho, mujeriego, no sé, maldiciente, peleonero, por mucho que conozca yo de la Biblia, si yo no doy testimonio y no estoy presente en las actividades de la iglesia, de la congregación, no pueden ser tomados para ese cargo, ¿sí? En eso también somos cuidadosos. No podemos elegir personas con mal testimonio. Es más, uno de los requisitos que se dan aquí en la Biblia para que una persona pueda tomar el cargo de obispo es que dé buen testimonio, ¿sí? Que dé buen testimonio afuera de la iglesia como dentro de la iglesia. No podemos elegir a personas incompetentes que sean mal ejemplo, ¿sí? De repente que una persona uno de estos líderes sea fornicario, adúltero. Sí, no podemos permitir que esas personas ministren y enseñen a la iglesia. Tengo entendido, pues ya ves que uno como católico pues no sabe mucho, yo ya tengo 50 años de católico. Yo creo que tú y yo todos tenemos la misma edad más o menos, yo creo, Dani. Entonces, yo tengo entendido en lo poco que he leído en la Biblia, bueno, no he leído, sino que los he escuchado a ustedes y también he escuchado en misa lo que dicen nuestros sacerdotes. Ellos dicen que los diáconos son para servir en la mesa del altar. ¿Ustedes tienen mesa del altar? Bueno, eso les enseña a ustedes el sacerdote, ¿sí? Si nos vamos a Hechos, vamos a ver para qué fueron elegidos los diáconos. Hay que recordar que el apóstol Pedro, como los demás apóstoles, se dedicaban a predicar el evangelio, a enseñar la palabra, a dar doctrina, pero como la iglesia apenas estaba creciendo y organizando, los apóstoles tenían que atender las necesidades de los miembros de la iglesia. En este caso, cuando la iglesia se reunía a comer, ¿verdad? Porque ellos dice que compartían el pan, tenían las cosas en común. Y cuando estamos hablando de compartir el pan, significa que compartían la mesa de toda la comida, ¿sí? Cuando dice compartir el pan no se está refiriendo a un acto religioso, no. Se está refiriendo a que se reunían las familias y en un lugar con cierta expansión colocaban mesas. Colocaban mesas. Entonces los apóstoles tenían que atender las mesas y dijo, no es justo que nosotros estemos predicando la palabra de Dios y tengamos que atender las mesas. Elijamos a 7 personas, a 7 varones con buen testimonio, con conocimiento de la palabra y llenos del Espíritu Santo que se encarguen de esto, ¿sí? Los diáconos se eligieron para ser servidores de la misma congregación, no para un altar,
Bueno, esto te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Yo te puedo decir lo que enseñan los pastores, pero no es correcto decir lo que enseñan los pastores, más bien es correcto decir lo que enseña la Biblia. Y esto obviamente es lo que nosotros enseñamos en nuestras iglesias. El diácono tiene que aprender a servir a los congregantes, que es barrer el lugar donde nos congregamos, limpiarlo, ¿sí? Si hay baños, debe haber una persona que se encargue de la organización para limpiar, ¿sí? Y hoy, en la actualidad, hay personas que se empiezan a especializar en la electricidad, en, en reparación de muros y todo ese tipo de cosas para que las cosas funcionen bien y los asistentes pues tengan algo de comodidad, ¿sí? Servir al cuerpo de Cristo es ser servidores de los demás. Jesucristo dijo, y aquel que de ustedes quiera ser mayor que otro, tiene que aprender a servirle a los demás. El lavar los pies era una costumbre que se tenían en los hogares. Cuando una persona era visitado por otro, en este caso la mujer se encargaba de lavarle los pies a los visitantes. El lavarle los pies a los visitantes significaba que la persona era bienvenida y además de que la persona que estaba en casa se sometía a una especie de servicio de humildad hacia la otra persona. Entonces, el diácono está llamado a servir, a ser una persona humilde, aunque tenga conocimiento de la palabra de Dios, tiene que aprender a servirle a los demás. Entonces, a ver, entonces ya voy comprendiendo más o menos. Entonces, de diácono pasas a anciano. Entonces ya después de que pudiste servir de diácono, pasarías anciano a predicar la palabra de Dios. No se brincarían por ahí lo que es el presbiterio. ¿Tú sabes lo que es el presbiterio? ¿Qué es el presbiterio dentro de tu comunidad? Sí, te lo acabo de repetir. Es que como muchos desconocen el significado de las palabras, no las pueden asimilar. ¿Sí? El presbiterio es el grupo de ancianos o el colegio de ancianos. ¿Qué significa colegio de ancianos? El colegio de ancianos es un grupo especial que asiste a la iglesia en enseñanza y ordenación. Eso significa colegio, es un grupo de personas que asiste para enseñar y edificar. Eso significa colegio, es un grupo. Nosotros tenemos grupos de presbíteros en nuestras iglesias, son grupos de ancianos. La palabra presbítero viene de la palabra griega presbútero. Te vuelvo a repetir, la palabra presbútero tiene estos sinónimos: el que tiene más experiencia, el que tiene más tiempo, el, el que tiene más edad y anciano. Así se traducen esta palabra de presbútero y anciano. Entonces, no nos brincamos, ¿sí? Vamos desde abajo. Este es un orden que va hacia arriba. No, nosotros no le llamamos jerarquía porque nosotros no tenemos reyes, no tenemos gobernantes, tenemos guías, ¿sí? Y cada uno son servidores. La palabra ministro significa servidor también. Entonces, nada más que ahora el concepto de ministro y servidor eh, ya difiere un poquito más. Entonces, si hay tiempo y lo requieres, si tú me preguntas, yo te lo puedo explicar. Pero por lo pronto así lo dejo. Creo que las personas que están oyendo, ojalá tengan la capacidad de escuchar y asimilar lo que estoy diciendo. Yo digo que a lo mejor sí, porque si estoy entendiendo yo, a lo mejor los demás también van a poderlo comprender y más si son apologistas católicos. Mira, me gustaría saber entonces quién vendría siendo dentro de la comunidad de ustedes el pastor.
¿Y cómo es que llegas tú a ser el pastor? Bueno, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Lo poquito que sabemos o que entendemos o que hemos visto, ¿verdad? Porque yo también he visto, que conozco, nomás el pastor es el que se queda con los diezmos. Sí, desafortunadamente en algunos centros cristianos eso suele suceder. Esto sucede en las iglesias neopentecostales y neocristianas. Estas iglesias no son cristianas evangélicas, ¿sí? Es más, sus pastores no son elegidos por un grupo organizado. A eso los pone un pseudo apóstol o los pone un pseudo profeta, ¿sí? Entonces ellos desmesuradamente predican sobre el diezmo. El diezmo no es bíblico. El diezmo es opcional. Sí, no es pecado dar diezmo. Es pecado que un pastor predique y someta a la gente a dar el diezmo. Eso sí está mal. Entonces sí, desafortunadamente hay personas que se quedan con el diezmo, pero nuestras iglesias, las verdaderas iglesias cristianas evangélicas, no hacen eso. Desafortunadamente, por culpa de esa gente, nos meten a todos en este mismo saco. Y es una injusticia de que se nos trate de esa manera, porque nuestras iglesias son ordenadas. Nosotros no obligamos a la gente a que den dinero, y mucho menos los amenazamos a que si no dan su diezmo van a ser echados al infierno o se van a ir al infierno. En eso tenemos que aclararle a los católicos que no es así en las verdaderas iglesias evangélicas. Ahorita me estaba acordando, o se me vino a la mente, Dani, voy a regresar un poquitito, pero a lo mejor me puedes tú explicar bien. Cuando viene la cena del Señor, o sea, es que realmente no hemos ido a la Biblia, y pues yo realmente pues ni Biblia tengo. Yo a veces que leo aquí, pero pues ahorita no le puedo mover porque si le muevo se me va la señal. Mira, si vamos al punto de la Biblia, porque me acordé ahorita de que porque así nos han explicado nosotros en la iglesia, en las misas, que el diácono en la cena del Señor, o sea, que todos se reunían todos los días a la cena del Señor, y lo que hacían los diáconos era servir la mesa, poner el pan y el vino, que era el poder realizar día con día el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Eso es lo que a nosotros se nos lee en la iglesia, se nos lee en misa y se nos predica y se nos enseña. Realmente, Dani, no sé, ¿verdad? Si tienes Biblia allí o si todavía estás como yo de católico, que todavía no manejas bien la Biblia. ¿Me podrías informar bien cómo es eso? Si es diácono servir la mesa de la mesa de la cena del Señor. Adelante. Ok, te lo voy Pero no vayas a pensar que me están pasando los datos, Mónico, ¿eh? No, mira, te lo voy a decir con la misma Biblia. Sí, en eso. O que estoy googleteando, o que estoy en logos, ¿eh? Yo no. Yo Ok, nomás ahí lo que me sale. ok, mira, te lo voy a decir según dice Hechos. Hechos 6, aquí donde se trata sobre la elección de los 7 diáconos. Hechos 6 del 1 en adelante dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, fíjate bien lo que dice aquí, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes levitas obedecían a la fe. Como vemos aquí, dice que había murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidos en la distribución diaria. ¿Qué quiere decir? Que, como te decía yo hace rato, dice que tenían todas las cosas en común. ¿Sí? Todos, cada uno traía de lo que poseía y se repartían entre todos lo que tenían. Y en este sentido también, como vemos aquí, dice que las viudas no tenían la distribución diaria que les correspondía. ¿Qué quiere decir? Que los mismos apóstoles no se daban abasto para darles manutención, para darles sustento a las viudas. Entonces empezó a haber queja. Entonces el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, convocando, no, aquí los 12, no dice el apóstol Pedro. Dice aquí los 12 entonces convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, convocaron a todos los creyentes. Y dijeron, no es justo que nosotros, los apóstoles dijeron eso, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No dice que para servir a una mesa. No dice que para servir a un altar. Aquí dice para servir a las mesas. Cuando estamos leyendo aquí servir a las mesas, no necesariamente se refiere a que pones una mesa y a servir los platos y la comida, no. Se está refiriendo al sustento completo. Darles alimento a las viudas, a los huérfanos, darles vestido, darles calzado y darles todas las cosas necesarias. Sí, entonces los apóstoles dijeron, no, es que no es posible que nosotros hagamos eso. Nosotros estamos predicando la palabra, no es justo, aquí lo dice él. Dice aquí, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No dice que para servir al altar. De hecho, nosotros servimos a un altar espiritual. Todos los días, dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12. Dice que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio. Lo voy a leer nada más como referencia. Bien bonito lo que dice aquí. Porque no habla de un altar físico. Está hablando de un altar donde nosotros nos presentemos a Dios vivos, como un sacrificio vivo. No necesariamente tenemos que matarnos. No. Aquí dice exactamente cómo es presentarse delante de Dios. Dice aquí, Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos presentamos delante de Dios. Sí, dice en la Biblia que cuando Jesús murió se rasgó el velo. Y en la Biblia dice que ahora nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. O sea, al lugar santísimo donde el sacerdote ofrecía sacrificios por el pueblo. Ahora nosotros podemos entrar, ¿sí? El sacerdote tenía un altar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Ahora nosotros, por medio de Jesús, que Él es nuestro sumo sacerdote, entramos a ese altar, entramos a ese altar, a ese lugar donde nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que dice aquí, no se está refiriendo a un altar para hacer sacrificios. Se está refiriendo aquí a las mesas, se está refiriendo que hay que darles la distribución diaria a quien lo necesita. Una pequeña información,
porque yo sé, ¿verdad? Que cuando dejan de ser católicos y que ya como tú, ¿verdad? Que ya tienes 20 años de no católico, ya aprenden más de Biblia. Me gustaría saber, Dani, porque sé que me puedes tú responder, o sea, estoy con la persona indicada. Cuando el sumo sacerdote cruzaba ese velo o esa cortina o lo que tú acabas de decir, entraba a la arca de la alianza y ofrecía algún sacrificio o nomás entraba a mirar a ver quién estaba. Adelante. No, por eso se llama sumo sacerdote, ¿sí? El sumo sacerdote era la única persona autorizada por Dios para entrar al lugar santísimo, al altar. Altar significa lugar alto. Eso significa altar. Eh, el altar significa que Dios, por eso se llama altar, lugar alto. Dios es el único que está en un altar. ¿Sí? El altar no solamente se tenía que presentar el sacrificio, ¿sí? El sumo sacerdote, al presentarse ante el lugar santísimo, donde tenía que traspasar ese velo, esa cortina, como tú también dices, tenía que ir totalmente santificado. No tenía que tener ninguna clase de pecado. Si el sumo sacerdote entraba y tenía pecado, ahí mismo moría. En la Biblia se nos dice que al sacerdote lo amarraban de un tobillo, ¿sí? Y le ponían una especie de cascabel. Si el sumo sacerdote estaba vivo, se estaba en constante movimiento y el cascabel sonaba. O la cuerda también vibraba. Pero cuando moría, porque como entraba sin santificarse, dejaba de moverse la cuerda o dejaba de sonar el cascabel. Entonces eso indicaba que ya estaba muerto. Tenían que jalarlo porque nadie podía entrar al altar. La persona que entraba al altar moría inmediatamente. Entonces imagínate, moría el sumo sacerdote. La única persona que tenía autorización moría porque no estaba santificado. Entonces la gente no podía entrar. Los que entraban morían juntamente con el sacerdote. Era difícil sacar a una persona. Entonces Jesús rasga el velo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y una vez ya estando dentro, Él nos da entrada al trono de la gracia. ¿Sí? Dice que podemos acercarnos ahora a Dios. Él intercede por nosotros para que nosotros podamos estar delante de la presencia del Padre sin ningún impedimento, aún teniendo pecado. Dice el apóstol el apóstol Juan. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si pecado hubieres tenido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, aunque tengamos pecado, Él nos da la oportunidad, la gracia de acercarnos al Padre y Él empieza a interceder por nosotros, a abogar por nosotros. La pregunta, o mi inquietud, o a lo que yo me refería, Dani, mi inquietud es que si el sacerdote entraba, ¿verdad? Al parecer creo que entraba una vez al año. Entonces, cuando entraba con algo en las manos, llevaba algo al arca o nomás iba a checar si no se habían robado el arca. Esa es mi pregunta. Oh, bueno, sí. Vuelvo a repetirte, Él entraba con los elementos del sacrificio. ¿Sí? Entraba con la sangre. Mira, el sacrificio Wow, se hacía eso es fuera. interesante. Eso está bien interesante. ¿Y de dónde agarraba eso que tú dices, esos elementos? Perdóname, pero es que ya ves que acá con nosotros como católicos, pues esas cosas nos las explican, pero como muy rápido y qué bonito que ahorita Sí, de estoy otra manera. aprendiendo contigo. Adelante. Ok, el sacrificio del cordero o del macho cabrío o de la becerra se hacían fuera del lugar santísimo. ¿Sí? Estaba el lugar que era el del sacrificio y estaba el lugar del lugar santísimo. Una vez que se hacía el sacrificio,
el sacerdote le presentaba al sumo sacerdote la sangre. La sangre. El sumo sacerdote tomaba la sangre en una bandeja, en una charola, en una especie de, de bandeja, y tomaba un hisopo. Un hisopo tenía que Ah, ser. entonces ya sé de dónde agarra la bandeja este Carlitos Salazar. Entonces, el sacerdote empezaba a rociar la sangre en el lugar santísimo, ¿sí? Indicando que el sacrificio por el perdón de los pecados ya se había efectuado, ¿sí? Entonces, el sacrificio era fuera del lugar santísimo. Al lugar santísimo se llevaba la sangre, ¿sí? Entonces, para rociarla con un hisopo, es lo que se hacía. Wow, qué interesante, Dani. Oye, Dani, fíjate que por ahí, entre los comentarios, por aquí, me aparece que están pidiendo el link, no sé quién sea, ¿verdad? Porque aquí nomás dice la F, no sé quién sea. Un saludo para los que están comentando, qué bueno que nos están viendo. Ojalá y que ya con Dani aquí, pues crezca el rating, la fama y pues todo, ¿verdad? Porque pues estamos con un gran maestro de la ley. No, pero no eres levita. Algo así No, a como veces levito, pero no le... fa... Entonces fariseo. Tampoco, tampoco fariseo. Oh, qué cara. Es que eso ya pasó a la historia. Ahora en la actualidad son evangelistas, pero tú no eres evangelista. Mira, no eres evangelista, no eres diácono, no eres anciano. Entonces, ¿cuál es tu puesto ahorita? Así como yo, nomás eres laico. Bueno, ahorita soy un laico, ¿sí? Yo no tengo participación, tal vez al más tarde la tenga, pero no sé si me rehúse a tener la participación, eso dependiendo. Pero yo ahorita estoy muy contento, muy satisfecho de compartir lo que creo en las redes. Y cuando se presente la oportunidad de hacer apologética y debates, con todo gusto lo hago. Pero estoy en un proceso de cambio en el sentido de que ya no estoy buscando la apologética para contender quién tiene la verdad. No, ahora me dedico a la apologética y al debate solo para mostrar y dar un poco de enseñanza que sea edificante para los oyentes. Y eso dependiendo quién quiera debatir conmigo, porque, Como yo. bueno, tú eres pacífico. Yo no tengo por qué atacar lo que tú crees si tú no vas a atacar lo que yo creo. Y además, no es un debate. Ah, o sea que no represento peligro. No, tú en el momento que tú quieras, cuando empiezas a hacer preguntas que incomoden a otros, te conviertes en un peligro de cualquier manera. No, no. Lo que pasa que cuando a mí me preguntan es que, pues fue lo que le dije a Regalado, que no me pregunte porque luego me va a refutar. O sea, yo soy bueno para preguntar, pero para contestar solamente Boris es el que me ayuda. Mira, bueno, ok, qué bueno que estoy aprendiendo y que estamos aprendiendo y que este video yo creo que va a servir de mucho. Ah, te decía del link, no le podrás pegar el link ahí en los comentarios para ver si alguien quiere entrar y pues si tiene alguna pregunta o algo más que enseñar, a lo mejor por ahí nos encontramos a a un anciano de la iglesia. Es que aquí yo no le veo la opción para... La opción. Ok, muy bien, muy bien. Sí, yo también ahorita aquí tampoco puedo, como de costumbre, pero esto pues realmente fue imprevisto y pues tiene uno que aprovechar la oportunidad porque pues no es fácil tener personas tan importantes así como tú. Mira, entonces ya vimos esto. Se habla de que ya podemos entrar al lugar santísimo. Cuando recibimos el bautismo, recibimos ser sacerdotes, o sea, nosotros ya podemos entrar a ese lugar santísimo.
el poder entrar a ese lugar santísimo? ¿Nos está llamando el Señor como sacerdotes o nada más como laicos? Mira, nosotros consideramos que hay un sacerdocio no ministerial que todos los debemos de tener. ¿Por qué El digo? común, sacerdocio Bueno, común. a lo que ustedes llaman común, claro. Yo como padre de familia tengo que ministrar a mi familia, tengo que guiarlos a los caminos del Señor, enseñarles la palabra. Pero estamos hablando de la iglesia, ahorita no metas a la familia. No, es que estamos hablando de algo bíblico. Sí, entonces eso que ustedes llaman sacerdocio común, ese es el sacerdocio que, que viene a tener continuidad al sacerdocio levítico. Nada más que la diferencia es que el sacerdocio levítico era un sacerdocio ministerial puesto por Dios, ¿sí? Entonces nosotros somos puestos por Dios en el sentido de que tenemos que cumplir la palabra. Entonces, el sacerdocio común tiene que ser continuo, porque necesitamos que alguien esté guiando a las familias. Entonces tú en tu casa eres un sacerdote. Tienes que llevar a tu familia al conocimiento de la palabra, tener, bueno, quisiera que tuviéramos devocionales, que es lo más correcto, ¿verdad? Y yo en lo personal me he quedado corto porque no he llevado a mi familia a tener devocionales en el hogar, ¿verdad? Que es tiempo de oración, lectura y enseñanza de la palabra. Entonces, pues sí, les enseño a mis hijos, ¿verdad? La palabra de Dios, pero no tengo devocionales en el cual Dios sea honrado dentro de nuestro hogar. Y creo que ese es el papel que como creyentes, como amantes de Dios, tengamos, que sepamos guiar a nuestra familia a los pies de Cristo. Perdón, es que me había apagado el micrófono. Qué bien, Dani. Entonces, nosotros recibimos cuando nos bautizamos y que realmente y bíblicamente, pues, ¿verdad? O sea, en explicación, así como ahorita, pues me comprendo, ¿verdad? Que nos dicen que al bautizarnos somos reyes, sacerdotes y profetas. O sea, dentro de los ministerios también existe estas cualidades, dices tú, que así como pusiste, ¿verdad? La comparación de la casa, el hogar, la familia, también dentro de la iglesia ha aparecido. Mira, en lo que así, déjame ver a ver si puedo compartir el link por ahí con los hermanos, o no lo comparto, Dani. Bueno, ¿Para que entre alguien? No. Si la persona que quiere entrar, yo te voy a recomendar, quiere compartir, que comparta, ¿sí? Pero si quiere debatir, mejor preparamos un debate. Pero, pero a ver, estamos platicando muy a exacto. gusto, mejor así le dejamos. Pues como quieras, yo no quiero entrar Sí, en controversia. No, mejor así le seguimos, Okay. Vamos muy bien. Explícame eso de sacerdote, rey y profeta. O sea, realmente eso es algo bíblico, es algo real, es algo que ustedes les enseñan dentro de su comunidad. Adelante, Dani. Ok, mira, en la carta de Pedro se nos dice ahí que somos puestos como reyes y sacerdotes, pero en el original en griego dice ahí que nosotros somos un reino de sacerdotes. A ver, déjame encontrarlo aquí. Esto es bien importante entenderlo y verlo, porque, ok, vamos a ver. Dice aquí, 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá cuando dice, primeramente dice ahí, primero dice, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje significa línea familiar, ¿sí? Hay que recordar que el sacerdocio levítico era por linaje, y este era el linaje de Leví, de los levitas, ¿sí? Hoy no hay un linaje de una sola familia. Aquí es el linaje de todas las familias. Yo soy sacerdote de mi hogar. Mi hijo, en este caso yo tengo 3 hijos. Mis hijos van a ser sacerdotes de sus hogares. Este sacerdocio yo se los delego conforme a la palabra. Si mis hijos no aprenden la palabra de Dios, no aprenden a guiar a su familia como yo lo estoy haciendo con ellos dejan de ser sacerdotes, ¿sí? Entonces dice ahí que es por linaje escogido. Yo les delego a mis hijos la palabra de Dios y ellos mismos se tienen que construir sacerdotes para guiar a su familia. Entonces dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Cuando dice real se refiere a que pertenece a un reino. Este sacerdocio pertenece a qué reino? Al reino de Jesús. Dice nación santa. Todos los cristianos ahora pertenecemos a una nación santa. Esta nación, una nación se lleva a cabo en el crecimiento de un pueblo. Sí, ¿verdad? Primero son comunidades hechas por familias, después pasan a ser una villa, de una villa pasan a ser un pueblo y de un pueblo una ciudad, y de una ciudad empiezan a hacerse más ciudades hasta que se hace una nación, ¿sí? Quienes no pueden tener familia, no pueden continuar reproduciéndose para ser una nación, ¿sí? En este caso vemos que, por ejemplo, los sacerdotes católicos no pueden casarse. Y vamos a ponerle ahí, muy amablemente, ellos deciden hacer un voto de celibato, en el cual no pueden tener esposa y obviamente no van a poder tener hijos. ¿Cómo es que se van a reproducir para ser una nación si no tienen familia? ¿Sí? Entonces nosotros sí nos reproducimos, hacemos una comunidad y de esa comunidad hacemos una nación, ¿sí? Entonces dice aquí, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces somos adquiridos por la sangre de Jesús, la cual Él derramó en la cruz para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, para que demos testimonio. Antes yo era, vamos a decirlo así, yo no practicaba todo esto, pero en su mayoría yo llegué a practicar pecados que no son correctos. Entonces, lo voy a decir de una manera generalizada. Yo antes era borracho, fornicario, adúltero, era mentiroso, ladrón, maldiciente. Entonces, yo tengo que dar testimonio que estuve en las tinieblas y que ahora estoy en la luz por causa de Cristo. Él llegó a mi vida, el Espíritu Santo me convenció de pecado y por causa de que me convenció de pecado, me convertí a Cristo, dejando la vida vieja atrás para dar un nuevo testimonio, para decir que ahora yo ya cambié de vida y que dejé lo que Dios no aprobaba a lo que ahora sí aprueba. Entonces pasé de las tinieblas a su luz. Ahora veamos lo que dice aquí mismo cuando habla sobre aquí mismo en 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, aquí, para ofrecer sacrificios espirituales por medio de espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que te decía hace rato, vamos a ofrecer un sacrificio espiritual, no un sacrificio vivo. No tengo que matar a ningún animalito, no tengo que hacer ningún acto de sangriento, ¿verdad? Para cubrir mis pecados, porque Cristo ya murió y ese sacrificio ya se llevó en la cruz. Yo lo que tengo que hacer es presentarme delante de Cristo y decir, acá estoy. Soy un pecador que sigo todavía cometiendo errores, ayúdame a santificarme, ayúdame a obedecerte, ayúdame a que mi testimonio sea limpio delante de los demás.
Ese es lo que tenemos que anunciar nosotros, anunciar una nueva vida. Muy bien. Entonces podemos decir con tu explicación que el sacerdocio sigue vigente, que nosotros somos sacerdotes y que podemos servir en el altar. Entonces nosotros ofrecemos sacrificios que son, pues nuestras obras, nuestra caridad, nuestra misericordia, como decía Jesucristo, ya no quiero que maten y que derramen sangre de animales, quiero que ustedes hagan misericordia y que tengan compasión. Entonces, realmente ustedes cuando se bautizan, porque a nosotros es lo que nos enseñan, es lo que hemos aprendido, es lo que sabemos, que cuando nos bautizamos, de hecho el sacerdote hace mucha puntuación en que dice que nosotros somos un reino, como dices tú, un reino de sacerdotes y de profetas. O sea, ustedes también entienden eso de que también van esas tres cosas al ser bautizados. Profeta, adelante. Ok, hay que recordar que hay ministerios vigentes. ¿Cuáles son esos ministerios vigentes? Es el de evangelista, pastor y maestro. La obra apostólica continúa, pero no es un ministerio apostólico. Cuando yo digo obra, me refiero a que lo que hicieron los apóstoles, hay gente que tiene que hacer la misma obra que los apóstoles. ¿Cuál era la obra de los apóstoles? Hay que recordar que la palabra apóstol significa enviado. Eso significa, bueno, ¿qué hacía el enviado? En este caso, los que Jesús llamó y constituyó apóstoles, primero tenían que evangelizar. Segundo, tenían que ser misioneros, abrir una misión. Segundo, tenían que profetizar. Sí, profetizar no solamente es dar una palabra anticipada al futuro, ¿sí? ¿Y qué quiere decir una palabra anticipada al futuro? Predecir algo que va a acontecer. No solamente tenía que predecir lo que va a acontecer en el futuro, sino que tenía que predicar la palabra de Dios. Entonces, una vez que cumplían con esas cosas, tenían que establecer a un obrero. El obrero, con el tiempo, se llega a convertir en un pastor, dependiendo, ¿verdad? El obrero es temporal. Entonces, tienen que nombrar a un obrero que se encargue de la misión, y ese obrero, junto con la demás iglesia, tienen que encargarse de formar maestros para que discipulen a los nuevos creyentes. Esa es la obra apostólica, ¿sí? Entonces, los que llevan la obra apostólica cumplen con muchos ministerios, ¿verdad? Casi lo que vemos aquí, no solamente es apóstol, ¿verdad? Cumple con la labor de profetizar, evangelizar, ser pastor y maestro. Ahora, este ministerio ya no existe, pero la obra sí existe. Hay gente que hace todo esto. Entonces, por mucho que haga la obra apostólica, no significa que sea un apóstol, en el sentido ministerial, ¿sí? Jesús no lo nombró apóstol. Esta persona se hizo apóstol por la obra que hace, pero no porque Jesús lo haya llamado a ser apóstol. De ahí viene el ministerio profético. Solamente Dios se encarga de instituir y de llamar a un profeta. Eso no quiere decir que la gente no pueda profetizar. Yo he profetizado, ¿sí? Pero no porque yo profetice significa que yo sea profeta. Yo no tengo el ministerio profético. Pedrito Gómez sí profetiza, Pedrito Gómez sí es profeta. Bueno, si él dice que es profeta, pues bueno, es su manera de ver las cosas. Yo puedo decir que no estoy de acuerdo en eso porque al menos si es un profeta que diga no tener el ministerio profético, es aceptable, ¿no? Pero yo no. Oye, Ajá. oye, Dani, ¿y el apóstol Santiago también es válido o el apóstol Santiago anda fuera de la iglesia? Bueno, este individuo perdón por lo que voy a decir, pero es un pobre desventurado que no
que no sabe qué significa tener un cargo apostólico. Y bueno, pues él se lo puso nada más como hobby, como pasatiempo, como para adornar lo que él hace, pero no, él no tiene ningún ministerio ni cargo apostólico, ¿sí? Y además, pues los apóstoles tenían la facultad de poder emitir palabra de autoridad sobre las iglesias. Entonces, cualquiera que se haga llamar apóstol es más que un falso, porque en la Biblia dice que Jesús llamó a 12. Oye, entonces, pero ahí entre los ministerios, pues sí, habla también dentro de los ministerios, dentro de lo que leíste, de los maestros, de los diáconos, de los presbíteros, de los obispos, también por ahí como que incluye a los profetas y también incluye ¿cómo se llaman? A los apostolados, o sea, que los apóstoles sí continuaron, o sea, que sí había un ministerio de apostolado. De hecho, tú me dijiste que como Santiago, pues no era legítimo, que era un hobby, pero ustedes sí tienen un apostolado que no es hobby. O sea, sí lo tienen. Adelante. No, existe una obra apostólica, pero no es ministerio apostólico. No hay que confundir la obra con el ministerio. Los ministerios los da Jesús. La obra es responsabilidad de las personas. De hecho, yo conozco, bueno, no conozco directamente, lo he visto como 2 ocasiones nada más. Es un pastor él, su nombre es Ramón Orona. Este pastor, evangeliza, sale de su iglesia y sale a otros pueblos, ¿verdad? De México, evangeliza y abre misiones. Él, cuando abre una misión, establece a un obrero, le enseña, lo adoctrina y está supervisando mientras crece la congregación hasta que se vuelven independientes, pero él consecutivamente va para ver cómo marcha la iglesia, y que todo vaya en orden, que la doctrina que se esté dando sea la correcta. Entonces, para mí, él es un apóstol, ¿sí? Por la obra que hace, es un apóstol, pero no quiere decir que tenga el ministerio apostólico. Yo lo respeto, lo admiro, pero yo no me atrevo a decir que tenga un ministerio apostólico. Que tiene la obra, sí. Como reconocimiento a la obra que él hace, puedo decir que es un gran apóstol, pero yo no puedo decir que él tenga autoridad sobre mí, por ejemplo, en cuanto a la autoridad que tenían los apóstoles sobre las iglesias. Yo no creo que pueda decir eso, porque incurriría yo en una mentira y incurriría yo en un desacato a lo que es lo que Cristo ha establecido. Entonces, mira, San Pablo y San Pedro, que visitaban todas las iglesias, que hacía algo parecido a esa persona que me nombraste ahorita y que es parte de tu iglesia, no viene a ser un obispo profeta que es como supervisor, no viene a ocupar ese puesto que habla la escritura, que habla la Biblia, que viene a ser como un supervisor o episcopo o algo así, no sé qué, porque realmente pues yo nomás lo que escucho que dicen ustedes y repito nomás como periquito, pero realmente eso existe dentro de la palabra de Dios y entonces viene a ser obispo apóstol. Bueno, sí es obispo. De que es obispo, es obispo. Vuelvo a decir, de que sea apóstol ministerial, no es un apóstol. Yo le reconozco su obra apostólica, y no es de mi congregación, no es de la misma denominación, pero yo lo reconozco por la palabra que él da, que es el evangelio, el mensaje central del evangelio, que es Cristo Jesús. Yo lo reconozco. Es más, acepto toda su enseñanza doctrinal, eclesiásticamente hablando, porque su mensaje de él es cristocéntrico. No importa que él pertenezca a otra denominación,
Sí, hay una cosa que deben de entender, que nosotros tenemos clasificados a algunas denominaciones como cristianas evangélicas, aunque no pertenezcan a la nuestra, ¿sí? Entonces, ustedes pueden denominar a todos los no católicos como protestantes, pero nosotros tenemos identificado a quienes son los protestantes, los que son de la Reforma, y a los que nos consideramos cristianos evangélicos. En algunos casos podemos involucrar a uno que otro protestante como cristiano evangélico, pero cuando uno de ellos ya dice soy protestante, hay que Te respetar. voy a nombrar a uno. Te voy a nombrar a uno, porque es un amigo muy querido eh, mío y pues yo creo que también tuyo y de todos, pero realmente está como el joven apóstol, el obispo Israel Gómez. Israel Gómez. ¿Alguna vez has platicado con él cómo es su obispado? Bueno, yo creo que más bien lo pone para provocarlos a ustedes, ¿no? Yo sé. Pero a lo mejor sí puede, sí, a lo mejor No, sí pues, sea obispo. entonces tú también te ves de proclamar igual que él. No, yo ni de broma haría eso, porque yo creo que con esas cosas no se juegan. Y bueno, pues yo voy a respetar el punto de vista de Israel. Sobre este asunto no he platicado con él, pero sería bueno conocer en qué manera seria él proclama ser obispo o otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que lo hace por tener polémica con ustedes. Israel es una persona sana, hasta donde yo le he visto, es una persona sana. Es muy inteligente, Dani. Yo he platicado con él en particular, o sea, bien, y es muy inteligente, sabe mucho de Biblia, te dice los textos bíblicos. Yo creo que, no quiero decir que a lo mejor puede saber más textos bíblicos que David Tavilo, pero sí es muy bueno. Y realmente yo lo he visto en las participaciones que ha tenido conmigo cuando entra un católico, pues provoca algo, ¿verdad? Y yo, pues yo también digo que tú también, ¿verdad? También tienes tu carisma y todo, ¿verdad? Pero Israel tiene algo que los pone nerviosos o no sé qué pasa. Y realmente, ¿verdad? Como dices tú, a lo mejor sí lo agarra como un hobby eso de ser obispo, pero sí tiene ese don de predicar y de conocer la palabra de Dios. A lo mejor fue como en tu tiempo, que tú dices que eras muy bueno, como anciano de la iglesia, yo creo que también, Israel ha de ser parte de su iglesia, de su congregación, algo importante, ¿verdad? Porque lo conozco. Adelante. Mira, si yo llego a tener un cargo en la iglesia como diácono, anciano, o si llego a ser pastor, yo me salgo de la apologética. ¿Por qué? Porque yo tengo que mostrar una imagen mucho más de respeto. ¿Sí? Yo como pastor no me puedo involucrar o teniendo algún cargo en la iglesia, no me puedo involucrar en la polémica o en lo que se llama la contienda. Yo no me puedo involucrar porque mi trabajo sería enseñar y edificar a la iglesia sin entrar a la contienda. En este caso soy apologeta, eh, tal vez de baja categoría, ¿verdad? Porque soy laico, mi formación no es ministerial. eh, Todo lo que yo sé, claro, esto tiene que ver con enseñanza cristiana evangélica, pero yo no soy enseñado por maestros, aunque lo que yo leo son escritos por eruditos, por teólogos, pero yo no soy enseñado directamente de las personas. Entonces, yo no, hasta ahorita yo no estoy sujeto a nadie en ese aspecto de que yo tenga que dar cuentas por qué contiendo y por qué tengo yo entro yo en el terreno de la polémica. Yo creo que es en este aspecto yo tengo que respetar el ministerio o el cargo que se me dé, ¿sí? Yo no podría estar ahorita aquí, como por ejemplo, bueno, contigo sí puedo compartir como ahorita lo estoy haciendo, si fuese pastor,
Pero si es en este, si fuera en el área de la polémica, la controversia, la contienda doctrinal, no, yo no creo que sea sano que me involucrara yo en los debates o en la apologética. Eso no es correcto. Ok, mira, yo pienso, ¿verdad? Que a lo mejor, pues sí, como esto ya sería más sacramental, más ministerial, y es lo mismo que nuestros sacerdotes, al igual, ¿verdad? Pues no tienen ellos autorizado. El que tengo que entendido nada más es a Melquisedec, que es el único que puede debatir con ustedes, y pues, pero es ordenado por el Papa, por el mismo Papa, le extendió un documento donde lo autoriza y tiene la autorización él. Entonces, pues yo creo que tú, si fueras pastor o así, ¿verdad? Una cosa ministerial, ya alcanzarías eso, ¿verdad? Yo creo, y sería ya por autorización de tus supervisores que pudieras dirigir también, apologéticas, sirviendo como ministerio dentro de la comunidad. Dani, no sé si, si te sientas ya abrumado con las preguntas o te sientas mal. Este, Siento que no sé como cuánto tiempo llevaremos porque aquí no me alcanza a ver. 1:26. 1:20. ¿Te sientes tranquilo? Estamos platicando muy a gusto. ¿Podemos continuar? No, si estamos bien enojados, ya casi te agarro del chongo. No, pues no tengo. Ay, Sí, un ay, poquito más si quieres. Un poquito más. Sí. Oye, bueno, me gustaría comprender un poquito más acerca de lo que la sucesión. O sea, ustedes son sucesores de Lutero, de Calvino, de esos padres protestantes. Mira, la sucesión no existe. Y nosotros no No. estamos para suceder a nadie. Sí, el relevo del cargo, ya sea de pastor, el relevo de pastor, o de algún otro cargo, ¿verdad? Anciano, sí. Entonces, no importa, no importa. Esto no es por sucesión. No, aquí no hay. Déjame decir algo que a lo mejor pueda incomodar, ¿no? Pero aquí no existen esos protocolos, humanos, ¿sí? Para no ir con otra palabra, prefiero usar la palabra protocolo humano, porque podría yo usar otra palabra y a lo mejor suene un poco agresiva y ofensiva. No, aquí puedes decirla, al cabo, aquí somos católicos, aquí no somos muy persinados. No pasa de que te descomulguen, adelante. No, no, es que yo podría yo usar la palabra, es que en nosotros no existe ese tipo de corrupción, pero sí, ¿ves? Esto suena mal. Entonces mejor decir no existen esos tipos de protocolo humano. ¿Por qué? Um, y es que corrupción se oye muy feo. Sí, yo creo que yo manejaría ya ese vocabulario en un debate o en una contienda doctrinal. Entonces, ahorita no es momento de usar ese tipo de vocabulario, porque para empezar no estamos debatiendo y yo no vine para atacar lo que tú crees. Yo estoy aquí para exponer lo que yo creo y de cómo nosotros, los verdaderos cristianos evangélicos, nos desarrollamos dentro de nuestras iglesias. Sí, claro que ellos tienen otra percepción, algunas otras denominaciones tienen otra percepción, pero no es algo diferente. Una cosa es la percepción y otra cosa es cambiar las cosas. Entonces, tenemos diferente percepción. Entonces, nosotros no nos vamos con la sucesión porque nosotros no nos basamos en esos protocolos humanos. Eh, el pastorado se adquiere, como lo que dice aquí la palabra de Dios, tiene que tener un buen testimonio, conocimiento de la palabra de Dios. Los requisitos que da el apóstol Pablo a Timoteo.
El apóstol Pablo a Timoteo de cómo debe ser la ordenación de un obispo. Esta, estos requisitos son para todos los que quieren servir. De hecho, el apóstol Pablo a Tito le da la misma recomendación en cuanto a los diáconos. Ni el diácono ni el obispo pueden tener diferentes requisitos. ¿Sí? Pueden tener diferentes requisitos. Todos los que quieren servir tienen que cumplir con esos requisitos. Primeramente, que es el testimonio, ¿sí? No debe ser fornicario, adúltero, ¿sí? Borracho, maldiciente, ladrón, ¿sí? Avaro. Y además tienen que dar testimonio con su propia familia, ¿sí? Entonces, si estas personas no pueden gobernar su propia casa, ¿cómo van a gobernar la iglesia del Señor? Y cuando decimos gobernar, no significa tener señorío, significa guiar. Gobernar no significa mandar. Gobernar significa guiar. Entonces, si tú no puedes guiar a tu familia, ¿cómo vas a pretender guiar a la iglesia del Señor? Entonces, nosotros no nos basamos bajo estos protocolos humanos, nosotros nos basamos bajo los protocolos divinos según la palabra de Dios. Nosotros preferimos que nuestros ministros, las personas que nos van a guiar, tengan la capacidad, el conocimiento y el testimonio para poder dirigir a la casa del Señor. Mira, tú tienes ahorita ya 20 años dentro de esa comunidad donde te encuentras o esa iglesia donde tú te encuentras. Realmente tú no has tenido esa experiencia, o sea, mira, como yo sirviendo dentro de la iglesia, se han muerto obispos, se han muerto, sacerdotes, y principalmente los que han estado aquí dentro de la capilla o iglesia donde yo sirvo, han fallecido como tres. Entonces, para cada uno, tanto para el obispo como que fallece, se tiene que hacer una reunión para poder suceder a esa persona que falleció. Como te digo, dentro de la iglesia donde yo sirvo, han fallecido tres, y entonces la comunidad, todo se pone de acuerdo con el obispo y mandan a otro sacerdote que viene a ser sucesor de ese sacerdote. Entonces ustedes, digo yo, en esos 20 años no se ha muerto ningún obispo, no se ha muerto ningún pastor, que tú sepas que se murió el pastor, como por decir, si se muere ahorita el pastor de ustedes, ¿qué harían? ¿Cómo pondrían otro pastor? Bueno, no hay sucesión, pero sí es relevar. Nosotros le llamamos relevar. ¿Qué es relevar? Relevar es sustituir para que continúe. ¿Sí? Eso es en relevar. La sucesión es Nathan. Don't do that again. La sucesión ya vendría siendo obligatoria, ¿sí? Nosotros no hacemos sucesiones porque no obligamos a nadie, y además la persona que va a tomar el cargo a relevar tiene que estar de acuerdo. De hecho, hay personas que desean el cargo, ¿sí? Entonces, estas personas tienen que ser sometidas a un examen o un escrutinio donde se evalúe la vida de la persona aspirante al cargo, ¿sí? Entonces, una de estas cosas, te vuelvo a repetir, son requisitos que el apóstol Pablo le da a Tito y a Timoteo para que los cumplan, ¿sí? No podemos elegir a una persona con mal testimonio. No podemos elegir una persona que no tiene la capacidad de enseñar. No podemos elegir una persona que no puede gobernar su propia casa. Entonces, nosotros nos basamos
más en los protocolos de la palabra de Dios que en los protocolos del ser humano. A ver, más o menos lo que tú me dijiste, pues es, en resumidas palabras, pues viene a ser una sucesión. Realmente cuando inicia la iglesia evangélica, ¿verdad? Que creo que inició en Estados Unidos, no sé en qué año, cuando inicia esa iglesia, ¿quién es su primer patriarca? Y de ahí, ¿cómo es que han llegado, como dices tú, no les dicen sucesión, pero le dicen relevo, como le digan ustedes, este, eh, viene de ahí para acá, viene de ese tiempo para acá, porque evangelistas, desde el tiempo de Pablo, cuando Pablo nombró al primer evangelista, ¿ustedes tienen datos acerca de eso? ¿Tienen algo relacionado desde allá a sus pastores, sus sucesores o como quieras llamarle, sus relevos? Tienen esa información, o sea, como la Iglesia Católica tenemos una relación con lo que viene siendo el Papa o la sucesión apostólica, o sea, los apóstoles que dirigen la iglesia en el servicio ministerial. Al igual que tú, ¿verdad? Tú no eres, como dices tú no sirves en el altar, no, ahorita no estás sirviendo dentro de la iglesia en una consagración, pero los que están ahí tienen que tener información de cómo es que han llegado hasta este tiempo. ¿A ustedes no les hablan acerca de eso o no tienen historia como o no reconocen la historia? Mira, Gabriel, la mala información que ustedes tienen acerca de nosotros ha generado mucha controversia y sobre todo pues para disputar quién realmente viene de Cristo. Sí, bueno, la manera para probar que nosotros venimos de una sucesión es la sucesión de la palabra. Sí, la palabra de Dios dice en la escritura que pasará el cielo, pasará la tierra, pero las palabras de Jesús nunca van a pasar. Eh, la sucesión de la iglesia de Cristo comienza con la encomienda de predicar el evangelio. ¿Sí? Hay que recordar que Jesús, vuelvo a hablar de Efesios 4:11, dice que él instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sí, muy diferente a lo que ustedes enseñan. Nosotros enseñamos de acuerdo a los ministerios que estableció Jesús. El ministerio pastoral siempre ha estado, siempre ha estado. Y vemos que aquí en la Biblia, mismo Pablo menciona a pastores ordenados. Ok, la iglesia cuando empezó a crecer empezó a ser perseguida por los mismos judíos. De ahí empezaron a ser perseguidos por las religiones paganas y empezaron a ser perseguidos por el Imperio Romano. Sí, la iglesia siempre ha existido hasta el tercer siglo, hasta que Constantino detiene la persecución de la iglesia de Cristo y Constantino divide a la iglesia de Cristo. ¿En qué momento la divide? ¿En qué momento? ¿En qué momento la divide? Perdón. ¿En qué momento la divide? La divide en que cuando él convoca a un concilio, solamente las iglesias de Occidente son invitadas a este concilio. Las iglesias del Oriente no son incluidas en este concilio. ¿Sí? Estas iglesias que no fueron incluidas en este concilio son las que no se adhirieron a, no puedo decir la palabra en español, que no hicieron adición al concilio de... Puedes decirle en inglés, yo también entiendo inglés y griego y arameo. Perfecto. No fueron adheridas a este concilio
Obviamente, cuando tú haces una junta, ¿verdad? Por ejemplo, en mi trabajo, cuando se hace una junta, se pasa una lista de las personas que asisten a esa junta. Bueno, pues en este concilio se registraron los que fueron parte de este concilio. Obviamente, no anotaron los nombres de aquellos que no pertenecieron a este concilio. ¿Sí? La iglesia cristiana, sobre todo la evangélica, siempre ha permanecido desde los tiempos de Jesús. Antes de que se diera la reforma, por ejemplo, John Wycliffe y algunas otras personas que fueron antes de la reforma, fueron influidos por estos cristianos evangélicos. Sí, y de ahí tenemos a los hugonotes, ahí tenemos a los a estos seguidores de Waldo, personas que en la misma iglesia, ya cuando se hizo, llegó a tener el nombre de Iglesia Católica Apostólica y Romana, persiguieron. Y entonces todas estas personas influyeron en el protestantismo. La mayor parte de esas iglesias no tenía una teología o una doctrina sistemática, porque como estaban en constante movimiento, era difícil mantener a un pastor, mantener a un obispo. Por la persecución, estas personas no tenían dónde establecerse, ¿sí? Lo que ustedes conocen como catacumbas fueron donde los verdaderos cristianos fueron ocultándose, huyendo de la persecución. Ahora fíjate bien, los cristianos no solamente eran perseguidos por los judíos, por los paganos y por el Imperio Romano, ahora eran perseguidos por la institución que el Imperio Romano había adquirido de la iglesia. Cabe mencionar que Constantino no fundó la Iglesia Católica. No. Lo que hizo Constantino es apropiarse parte de la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Y para entonces tampoco era Iglesia Católica, porque Constantino era seguidor de las enseñanzas arrianas de su hijo, y algunos parientes suyos eran arrianos. Ellos no creían que Jesús fuera Dios. Entonces, en sí, la Iglesia Católica... La esposa era católica, ¿no? La esposa de Arriano. Digo, la esposa de Constantino era católica. Por decir así, pero no podemos decir que era católica en el sentido de que estaban compartiendo las enseñanzas de Arrio. Y Arrio no creía que Jesucristo fuera Dios. Pero bueno, ese es otro cuento. Lo que yo voy a es esto, es que la iglesia cristiana evangélica siempre ha existido. Sí, gracias, y aquí tenemos que darle gracias al protestantismo, gracias a Lutero, gracias a Calvino y a muchos otros pensadores de la Reforma, que ellos establecieron una teología sistemática. ¿Sí? Cuando digo teología sistemática es que ellos profundizaron más en el estudio de las escrituras. ¿Sí? Los cristianos evangélicos no tenían ese privilegio porque siempre estaban en constante movimiento. Entonces, la iglesia cristiana evangélica siempre ha existido antes de la Reforma. ¿Sí? Ahorita no te puedo dar referencias históricas porque no tengo ninguna aquí a la mano, y tú me llamaste así de repente. Yo tampoco tengo logos, ni Google. O sea, yo así nomás. Entonces, lo que te voy a decir, te lo voy a decir así sin ninguna fuente. Y para no cometer ningún error, pues tampoco te la voy a dar, y tampoco te voy a decir más de lo que yo sé, porque tendría yo que presentar pruebas. Y para no incurrir en mentiras o en algún error en cuanto a la información, no puedo dar más detalle. Pero en la historia podemos corroborar esto. ¿Sí? Es más, fíjense bien, nosotros como cristianos evangélicos consideramos a los padres de la iglesia de los primeros 3 siglos. Fíjense qué curioso, que antes de Constantino, nosotros los cristianos evangélicos reconocemos a los padres de la historia. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos reconociendo que a lo que ustedes llaman padres de la iglesia, nosotros también los consideramos dentro de la historia patrística. Nosotros los consideramos cristianos.
¿sí? ¿Por qué? Porque en aquel entonces no se les conocía como cristianos, no se les conocía como católicos. Hay que recordar que la palabra católico la empleó Ignacio de Antioquía y solamente fue un adjetivo para diferenciar a la Iglesia de Cristo de aquellas enseñanzas gnósticas y no gnósticas, filosóficas humanas que se estaban introduciendo en las iglesias cristianas. Entonces, cuando dice Ignacio de Antioquía, la iglesia tiene que ser universal, se refiere a un solo Dios, un solo bautismo, una sola enseñanza, ¿verdad? En todas las iglesias de Cristo tenía que continuar con esa misma, con esa misma cadena de enseñanza, fe y sobre todo confesar que Jesucristo realmente era Dios. Entonces, ese era lo común, lo universal en las iglesias de Cristo. Por eso es que se le llamó iglesia católica. Bueno, no se llamó católica, se le llamó universal. Usan el término católico por la palabra griega católico. Entonces ese es el trasfondo histórico. Nosotros como cristianos siempre hemos existido. La iglesia de Estados Unidos, ¿verdad? Las iglesias evangélicas son una mezcla de iglesias cristianas evangélicas con iglesias protestantes, ¿sí? Nosotros tenemos parte de la teología de Lutero, de Calvino, ¿sí? La teología que compartió San Agustín de Hipona, ¿sí? Lo que estas personas tuvieron como grandes pensamientos, ¿verdad? Aún incluyendo a Ignacio de Antioquía, los tenemos nosotros como personas que influyeron en la enseñanza de nuestras iglesias, ¿sí? Es una mezcla de entre lo cristiano evangélico con el protestantismo. Dani, pues ya llegó mi señora y antes de que me dé un sartenazo, mejor me porto bien. Como quiera, ya compartimos bastante, Dani. La mera verdad, pienso que este video, es de gran provecho, es de gran enseñanza, de gran testimonio. Ojalá que pues más adelante, ¿verdad?, lo puedan mirar otras personas y que puedan ver, ¿verdad? Principalmente la intención es que pues vean, ¿verdad?, que realmente si somos humildes y sencillos podemos platicar con ustedes, podemos dialogar, podemos aprender. Como te digo, yo nací católico y me siento muy a gusto, tengo todo y sirvo dentro de la iglesia y pues el aventurarme a buscar ya después de 55 años, ya no voy a cambiar de religión y pues a lo mejor el Señor tendrá misericordia de mí y pues me aceptará en su reino y a lo mejor por ahí nos vemos, Dani, si es que no vas al purgatorio tú. Mira, Gabriel, tú no necesitas cambiarte de religión. Tú lo que necesitas es cambiar de mentalidad. Sí, hay que recordar que la palabra arrepentimiento significa cambiar de mentalidad. Entonces tú puedes seguir siendo católico siempre y cuando tú entiendas realmente lo que dice la palabra de Dios y la practiques. Sí, yo me sigo considerando católico y yo digo católico en el sentido universal. Sí, no estoy sujeto a las enseñanzas del Vaticano. Yo estoy sujeto a las enseñanzas de la Biblia. Y bueno, yo qué te puedo decir, yo no te puedo decir que pienses y que medites. Dios sabe si en su misericordia te permita conocer lo que yo conozco. Y no te voy a decir que es la verdad, pero tampoco te voy a dar la razón que tú estés en la verdad. Solamente yo te pediría que leas la Biblia sin ningún pensamiento doctrinal, porque yo hasta ahorita no hablé de ningún pensamiento doctrinal, ni de acuerdo a la teología. Y bueno, pues que Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí presentes, los que pudieron estar. Perdonen si Gabriel no les dio entrada a aquellos que querían entrar y su intención fuera de debatir.
Yo no vine a debatir, no vine a contradecir, no vine a decir quién está mal y quién está bien. Yo solamente expuse lo que conozco, lo que creo y más que nada me centré en lo que dice la palabra de Dios. No, en mi concepción de ver las cosas no me fui ni a izquierda ni a derecha. Espero que este diálogo y este compartir sea edificante para muchos. Sí, mi, mi recomendación es que usted lea la Biblia, usted no se trague todo lo que yo dije, consúltelo con la palabra de Dios, consúltelo con el Espíritu Santo, ¿sí? Pero también le voy a decir que no crea lo que dicen los sacerdotes, ¿sí? Escudriñenos también, pruébenlo con la palabra de Dios, ¿sí? Yo no le voy a decir cómo creer ni lo que debe de creer. Usted lea la Biblia, pídale al Espíritu Santo sabiduría, entendimiento, ¿sí? Pero si usted empieza a leer y dice, es que el padre dice que aquí dice esto cuando no lo dice, entonces usted nunca va a entender. Pero si usted dice, no, pues aquí dice esto, pero Dani Córdoba hace esto y dice esto que así debe ser, no, tampoco va a aprender. Usted lea, Dios le dio a usted entendimiento, inteligencia, una capacidad intelectual para poder razonar con su propio razonamiento, su propio intelecto, su propio coeficiente, le va a ayudar de acuerdo como Dios en su Espíritu Santo le guíe. Amén, amén. Fíjate que eso que acabas de decir, Dani, realmente cuando tenemos mucha proximidad a los sacerdotes, cuando servimos algo un poquito, bueno, yo sirvo un poquito, ¿verdad? Sí es bastantito para otros, ¿verdad? Pero escucha uno los sacerdotes y lo mismo que tú estás diciendo es lo mismo que nos dicen los sacerdotes, porque realmente pues, hay muchos, yo también fui un católico que nada más iba a misa y ahí nomás me sentaba y ahí estaba calentando la banca, y realmente pues seguía en el mundo, pero pues gracias a Dios, tuve una conversión y dentro de la iglesia, como dices tú, podemos ser buenos cristianos, amar a nuestros enemigos, amarte así como a ti y a otros, y pues podernos querer. O sea, y ojalá y que pues lo que uno siente o lo que uno va aprendiendo, pues que también, ¿verdad? Enseñárselo a ustedes también, ¿verdad? Que no guardar rencor, no enojarnos, como la última vez que estuviste aquí con nosotros, yo sentí un poquito, como que te fuiste un poquito de rencor, pero después de un debate tan bueno, ¿verdad? Como el de Boris contigo, estuvo muy bueno y el sabor de boca fue muy bueno, pero después de eso no guardar rencor, o sea, ser otra vez los mismos amigos. Tú has visto cómo Boris ha hecho enojar a David Avilo y pues ha sido nuestra nadita David y ya hasta ya ni nos quiere, pero pues bueno, es parte de esto y realmente pues nunca sentirnos enojados. Ojalá que David Avillo ya pronto regrese, tiene problemas creo con su face, pero ojalá y que regrese el muchacho y nos siga enseñándonos con lo que él aprende. Ojalá que se esté preparando más y hay que orar por él, también por ti y por todos y cada uno de los que tratamos de una forma o de otra cibernéticamente pues enseñar. Yo también dentro de este programa, dentro de esta actividad, pues siento, ¿verdad? Que a muchos les ha gustado y pues sí, de una forma o de otra, pues lo crean y pues eso pienso, ¿verdad? Que es la voluntad de Dios y hasta que Dios lo permita. Yo siempre he hecho una cosa, luego hago otra cosa, me quitan una cosa, se acaba una cosa, empiezo otra y así y pues gracias a Dios permanezco activo y yo creo que eso es lo que quiere Dios. Adelante. Bueno, pues no, yo no soy personas con rencores. Si hubiera sido eso, no te hubiera aceptado la invitación. Y y además, Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani. Sé que yo en el fondo de tu corazón te conozco. no, y sí, a veces tengo que contestar de acuerdo a las personas cómo se dirigen hacia mí, ¿no? Pero procuro mantenerme al margen de la ofensa y de ser agresivo, ¿no?
Y claro que sí, le tengo ganas a algunos apologetas católicos, pero bueno, es que se dé el momento. Yo no lo voy a buscar. No estoy ansioso de avergonzar a nadie, pero desafortunadamente muchos de ustedes, ¿verdad? Como digo de ustedes en cuanto a los apologetas, son demasiado ofensivos y nos retan. Y bueno, yo cuando me meto a comentar en un canal católico, siempre va a ser a provocarlos a que debatan. Yo no los digo que debatan conmigo, los provoco a que debatan conmigo, porque yo nunca los voy a retar, nunca, nunca. Y yo tengo mi motivo para decir por qué nunca los voy a retar, porque yo sí estoy dispuesto a dar razón de mi fe, pero mi motivo no va a ser la contienda solamente por querer contender. Yo voy a dar razón de lo que creo con una enseñanza, como ahorita lo acabo de hacer, y si tengo que desmentir a alguien de la manera más abrupta, lo voy a tener que hacer. Pero bueno, eso es la apologética. Aquí no hay apologética, no hay contienda, no hay debate. No tengo por qué incurrir a descalificativos o, o desmentir. Bien pude haber dicho otras cosas, ¿verdad? En las cuales yo pudiera avergonzar lo que tú crees o lo que tú sientes, pero no es así. No tiene por qué ser así. Te doy gracias por tu invitación, te doy gracias por estar aquí. Eh, Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Dios me los bendiga, que pasen muy buenas noches. Y gracias a ti, Gabriel, por ser un buen anfitrión y que pasen buenas noches. Dani, a lo mejor, ya la otra vez también te pedí que hicieras oración, pero sinceramente de corazón te digo que me gustaron tus palabras la vez pasada, a pesar de que yo sentía que todavía estabas, en lo calientito del debate, sentí que lo que dijiste lo hiciste de corazón, de hecho, pues ahí está la grabación. Y yo sé bien que en este momento, ¿verdad? Pues estamos muy agradecidos con Dios por estos momentos, por este tiempo, y pues me gustaría mucho, Dani, que me apoyaras en la oración. ¿Cómo ves? Ok, vamos a hacer una pequeña oración breve y así ya con esa nos despedimos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento. Te pedimos que tú en tu infinito amor y misericordia les des entender a nuestros amigos católicos que no los odiamos, que nos preocupamos que ellos conozcan la verdad que nosotros hemos creído y conocido, pero tampoco queremos que se sientan forzados a creer algo que ellos no sienten en su corazón. No es mi intención cambiar vidas ni cambiar corazones. Quien cambia vidas y corazones es el Espíritu Santo, y que esperen lo mejor de nosotros, que no piensen que nosotros odiamos a María, que odiamos a los católicos, que tenemos un sentimiento de odio a todo lo que no es cristiano evangélico. Más bien, nosotros buscamos de la mejor manera poder compartir lo que nosotros hemos creído, y que si algún momento se sintieron ofendidos por causas ajenas a nosotros, que nos perdonen, y de la misma manera nosotros los perdonamos por cosas que hacen y dicen acerca de nosotros, sin ningún rencor. Estamos dispuestos, Padre Santo, a hacer lo mejor que a ti te parezca. En el nombre de Jesús, estoy por la vida de Gabriel y de todos los demás. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Dani. Muy bonito, Dani. Pues muchas gracias, Dani. Ojalá que tengamos otra oportunidad. Hasta la próxima, Dani.